Recuerden que estamos conociendo a Jesucristo a través de las Escrituras. Ese ha sido todo nuestro enfoque, en general. Y hoy vamos a ver en Marcos, capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Así dice la palabra de Dios. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y a qué se está refiriendo aquí Marcos? Probablemente cuando dice principio del Evangelio está hablando desde el momento en que comienza Juan el Bautista a predicar. Pero también puede ser que está hablando del principio aún de antes de que Jesús viniera, cuando los profetas anunciaban a Jesucristo. Cuando Isaías, por ejemplo, comparte la profecía del siervo sufriente, ahí hay un evangelio de Jesucristo. Pero no nos vamos a extender mucho en eso y trataré de ser lo más breve posible. La pregunta es entonces, ¿qué es el evangelio? Y todos tenemos claro que evangelio significan buenas noticias, ¿ya? Buenas noticias de salvación. Ahora, esta palabra evangelio no es propia y de origen del cristianismo, viene de mucho antes, era muy utilizada por los romanos y principalmente por el César cuando éste conquistaba territorios nuevos. Entonces, el César enviaba mensajeros para que anunciaran la buena noticia de que se había conquistado, se había ampliado su imperio. Ahora imaginen ustedes lo que fue para el César, para los romanos, escuchar la palabra evangelio de Jesucristo. Y este evangelio de Marcos va principalmente integrándose está dirigido más bien a los romanos, a los gentiles. Gente que cuando escuchó esto tiene que haberle chocado bastante. ¿Quién es este Jesucristo que está enviando mensajeros de su reino? Dice, los discípulos, los primeros cristianos se arriesgaron sobremanera cuando compartían el evangelio de Jesucristo. A nosotros no nos pasa nada. En este caso acá, nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo y bueno, todos saben que es un mensaje cristiano. Pero para ellos era verdaderamente chocante, fuerte. El César debe pensar, este debe ser otro que quiere quitarme lo que tengo, porque esto es mío, yo lo conquisté. Qué lejos estaba de ser así para Jesús, sus intenciones a través de sus discípulos. Veamos los contrastes entre el evangelio del César y el evangelio de Jesucristo. Primero, el César quitaba la vida de aquellos que conquistaba. Mataba a aquel que se le oponía. Cristo, en cambio, Él vino y dio su vida. No esperó conquistar a nadie de manera forzada. Tenía el poder para hacerlo. Cuando Pedro corta la oreja del guardia de los escribas y fariseos que iban, Jesús le dice que no sabes que si yo llamara legiones de ángeles vendrían en mi ayuda. Pero no se trata de eso, Pedro. Y él repone la oreja a ese guardia. Ahora, Jesús no usa su poder. Todo lo contrario, era lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer, pero no lo usa. Él da su vida. Él dice que viene a servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Ese era el plan. En otros audios hablábamos de que estamos en la era de la siembra. Es el valle en que vamos caminando hasta el momento de la culminación, el tiempo de la cosecha, el
tiempo de la siega, dice la palabra, donde viene el juicio. Este es el tiempo donde Dios tiene misericordia y espera con misericordia, con bondad, que te arrepientas, que me arrepienta, que este mundo cambie, que cada persona crea en Él para salvación. Pero tú sabes que nos rebelamos a eso. No va con nosotros, ¿no es cierto? Porque no va con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa, o sea, nosotros estamos hechos de manera que nos rebelamos a Dios permanentemente. Por eso yo siempre repito que no es pecando que nos hacemos pecadores, sino que porque somos pecadores pecamos. Otro contraste es que, como decíamos, que César conquista por la fuerza, oprimiendo a sus enemigos, a sus adversarios, y Jesús conquista por amor. Es ese amor que nos da, ese amor que mantiene con paciencia esperando nuestros cambios, que nos perdona, que nos da una nueva oportunidad, que está ahí con nosotros, a pesar de que no somos fieles y a pesar que no somos las personas que merecen lo que Él está dando. Ese amor es inmerecido, pero Él lo da para que nosotros podamos comprender que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a salvar. César trae buenas noticias a unos pocos que están en su imperio, en la cabeza de su imperio. Y también para los romanos que eran parte de ellos, pero para los que estaban siendo conquistados no había ninguna buena noticia. Había muertes. Ustedes saben que Cristo murió en la cruz y ellos también crucificaban a aquellos que se le oponían. Entonces hay una diferencia bastante grande entre el Evangelio del César y el Evangelio de Jesucristo. Jesús, en cambio, tiene buenas noticias para todos, no hace distinción de personas. Es más, le llegaban a decir que Él era amigo de publicanos y pecadores. Publicanos eran los cobradores de impuestos, lo peor para los judíos, porque eran compatriotas traidores que estaban vendidos al Imperio Romano y más aún les robaban a ellos mismos y se hacían millonarios. Y Jesús se acercaba a ellos y compartía. De hecho, Mateo, Leví, llamado al principio, era un publicano. Jesús lo llama y le convierte en un discípulo. Hay un cambio en él. Hay un arrepentimiento producto de lo que Cristo está dándole. Amor, perdón, pero a través de eso, propósito, guía, conducción, el pastor de las ovejas y las ovejas que estaban perdidas y Él vino a buscar, sin distinción de clase social ni partido político. Él es transversal a todo. Por eso es que los cristianos no pueden estar enredados en aquello que no sea verdaderamente lo que es su centro, que es Cristo, porque perdemos el enfoque. Ahora, Jesús aún ahora tiene seguidores, ¿no es cierto? ¿Y César? César pasó a la historia. Pasó a la historia. Solamente algunos monumentos por ahí que hayan para recordarle a la gente que hubo un hombre, o un César, o un emperador romano. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio es Cristo. ¿Qué dice? El Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo. Además es lo que Él hizo. Es su obra redentora, su obra salvadora, su muerte y resurrección por nuestros pecados. Ahora, ¿qué no es el Evangelio? Obvio, cualquier cosa que no sea Cristo o su obra salvadora. Eso no es Evangelio. El Evangelio no es, voy a decir algo que a algunos les va a doler, pero el Evangelio no es la iglesia como organización. El Evangelio es Jesucristo y su obra.
La iglesia es o son aquellos que han creído en Él y en lo que Él hizo por ellos. Por eso que la iglesia es la portadora de las buenas noticias. No podemos ser portadores de buenas noticias si yo no creo en estas buenas noticias y en la persona de Jesucristo. Por eso que es importante conocer a Jesucristo antes de dárselas de cualquier cosa. A veces nos largamos a compartirle a alguien porque siento la obligación de hacerlo. Pero no es por obligación, es por gratitud, es porque conozco a Jesucristo. De verdad en mi corazón lo he recibido en mi vida, reconociendo que soy pecador y que necesito de un Señor y Salvador. Eso es lo que he querido compartir en este día, y después vamos a seguir viendo algunas cosas más que tienen que ver siempre con Jesucristo a través de la palabra. Entonces ahora nos queda un poquito más claro qué es el Evangelio, las buenas noticias de salvación que Cristo nos dio desde la cruz hasta la resurrección, y ahora, sentado a la diestra de Dios Padre, envía al Espíritu Santo para que more en los corazones de aquellos que creen en Él. Que Dios les bendiga.